ser que estén pensando en implementar un sistema a lo cubano donde ellos controlen pues todo el suministro de recursos. Qué peligro. Qué peligro. Exacto. Muy bien, ahora nos vamos con Bolivia. El presidente Evo Morales rechazó categóricamente la supuesta oferta confidencial de su país a la Cancillería chilena para retirar la demanda de su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a cambio de un enclave en territorio chileno con soberanía boliviana. Él dijo, ni que los bolivianos fuéramos tontos para levantar la demanda por un pedazo de tierra, argumentó Morales en una conferencia de prensa en la sede de gobierno en La Paz. De esa manera el presidente boliviano dejó en claro de que no tiene doble moral y doble discurso y que rechaza negociar el territorio norteño de Pisagua en la región de Tarapacá a cambio de poner fin al conflicto marítimo en La Haya. Muy bien, vamos a hablar de ese tema. ¿Pero Pisagua fue boliviano en algún momento? Sí. Yo pensé, está confundiendo con territorio peruano, o sea, que sería el colmo. Ahí fue el desembarco de Pisagua en la Guerra del Pacífico. Claro, pero es que entonces el doble discurso yo ya no entiendo. El canciller chileno dijo otra cosa. No hablaba de una declaración no oficial por parte del gobierno boliviano, cosa ahora lo desmiente. Yo no sé, o sea, ¿cuál es la jugada aquí? Los discursos son curiosos, ¿no? Porque en principio, después lo que hemos visto hoy de ambas partes es que no hay nada al respecto. Pero cuando uno escucha al canciller chileno dice, no ha habido ningún ofrecimiento formalmente. No ha dicho que informalmente lo haya existido. Por supuesto. ¿Y cuáles son los canales informales utilizados? Ahora, seamos sinceros. Bolivia tiene un caso con Chile ante La Haya y obviamente este tipo de temas son temas de carácter político. Yo la verdad es que no dudo de que hayan reuniones y contactos, no al más alto nivel, en segundo y tercer nivel, en torno a discutir estos temas y una salida que pueda ser alternativa a lo que plantea, pues lo que quiere Bolivia en La Haya. Acordémonos que en su momento Perú también le ofreció a Chile negociar para no tener que acudir a un foro o a una jurisdicción internacional. Y Chile no quiso. Yo creo que después del conocido el fallo en Chile, se dio un debate en torno a ¿hubiera sido mejor negociar con Perú? Yo creo que eso también puede ser. Es decir, es mejor negociar con Bolivia antes de, digamos, asumir un proceso que puede durar varios años y que a la larga, como pasó con Perú, podría afectarnos sus intereses, se preguntan los chilenos. Entonces yo creo que el escenario es bastante complejo. Sin embargo, yo no dudo que hay este tipo de contactos políticos entre ambos países. Pues están probando que... Sí, aunque van a ser negados por ambos países, hay este tipo de contactos políticos. Acordémonos que en mayo, en un par de meses, comienza la fase oral de lo que es pues el pedido de incompetencia de Chile, que va a ser un mini proceso dentro de todo el proceso. Así que yo creo que todavía quedan 2-3 meses para evitar que el proceso continúe por parte de ambas partes. Claro, porque al final la propuesta era darle una salida, eso es lo que yo estaba entendiendo, un enclave, que es tipo el kilómetro cuadrado del conflicto con Ecuador, o sea, que sería soberanía chilena. No es como que te dejo estar aquí, pero me pertenece. Y eso es lo que no quieren. Lo que al parecer, porque en verdad... O sea, te dejo estar en mi terraza, pero... Al parecer, lo que habría sido el pedido fue un enclave soberano en el Pacífico y que no tuviera conexión directa, así que no partiera Chile en dos, de forma tal que se crea además una especie de derechos para que Bolivia pueda transitar libremente hacia su país, pero con un enclave que sea soberano, es decir, que no tenga restricciones por parte de Chile. Ese, al parecer, habría sido el pedido, que es una de las teorías que se manejan en los últimos días. Muy bien, ahora nos vamos a México. Un centenar de alumnos y padres de la Escuela Rural de Ayotzinapa irrumpieron por la fuerza un cuartel militar de Iguala durante una manifestación por los 43 jóvenes desaparecidos. Son alumnos y padres de la Escuela Rural Ayotzinapa, donde estudiaban los 42 jóvenes mexicanos posiblemente masacrados. Exigieron que se les diera acceso para buscar a los estudiantes desaparecidos y ante la negativa intentaron entrar por la fuerza al cuartel militar de Iguala a 191 kilómetros de la capital mexicana. Como lo han manifestado ellos, aún no reciben respuestas y temen que sus seres queridos queden en el olvido público. La negativa de los uniformados provocó que los familiares tomaran por la fuerza un camión de una empresa de bebidas con el que rompieron una de las puertas principales del campo militar e ingresaron unos 20 metros. Los soldados y policías impidieron que continuaran avanzando usando gases lacrimógenos y extinguidores para contenerlos. 4 personas resultaron heridas al final del enfrentamiento. Los padres de los normalistas dicen tener indicios de que militares que trabajan en este cuartel tuvieron participación directa en el caso Iguala.
aun cuando la Fiscalía sostiene que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados por narcotraficantes. Muy bueno, la desesperación de los padres es lógico, ¿no? Pero al final no sé en qué va a terminar esa historia, porque están esperando unos resultados, ¿no? Creo que unas pruebas de ADN en Suiza, Austria, no me acuerdo cuál de esos países, pero sin embargo ahora es el ejército quien sería involucrado, no la policía. Yo la verdad que no entiendo. No, la resolución del caso todavía queda pendiente, ¿no? Si nosotros pensamos hace un par de semanas que ya era suficiente con la demostración del ADN de este joven o de la confirmación de que el ADN, los huesos pertenecían a uno de los secuestrados, claro, eso iba a dar pie a toda la solución, pues no, para nada. Por un lado tenemos el tema de especialistas que han salido a decir que es imposible cremar a 43 personas, como dicen las personas que lo han hecho. Se necesitarían miles de llantas, miles de litros de gasolina para poder cremarlo como se hizo. Por eso han generado muchas dudas. Y además, el problema en lo que hemos visto el día de hoy es que básicamente, según los afectados, en este caso los padres y los jóvenes de Ayotzinapa, lo que ellos están tratando de decir es que al parecer también, y esto es lo importante de resaltar, estaría implicado el ejército dentro de las acciones que sucedieron hace un par de semanas. Es decir, ya no solamente hablamos de autoridades locales, de un pueblo importante de este estado Guerrero, la policía local, grupos irregulares y también el ejército. Si esto se confirmase, porque ellos lo que están tratando es entrar al cuartel, ver si hay fosas, ver si sus hijos están ahí. Si esto se confirmase, creo que sería mucho más aún complicado el caso para las autoridades mexicanas. Entonces sería que una cadena, o sea, prácticamente la policía interviene y se los entregan vivos o muertos al ejército para que los desaparezca. Esa es lo que estamos diciendo. O es un comando, no sé. Lo que estamos diciendo acá es grave, que ¿no? Encontramos cómo todo el hecho delictivo vincula a sectores desde grupos irregulares, digamos estos grupos irregulares que se dedican a negocios delictivos o a temas delictivos, con la fuerza del orden y las autoridades civiles. Todo esto cerrando el círculo de todos de alguna manera vinculados con la barbarie, con este delito. Entonces, y mientras sucede esto, en los últimos días siguen encontrando fosas comunes y algunas muy cercanas a Iguala. Siguen encontrando, hace una semana encontraron no sé cuántas cabezas de personas sin identificar cerca a Iguala. Entonces uno se pregunta, y si esto le sumamos lo que está pasando en otros estados como Michoacán, en donde las autodefensas, me acuerdo que hace meses conversábamos sobre las autodefensas y decíamos, cuidado que estas autodefensas se conviertan como las colombianas y asuman el negocio de los grupos irregulares. Y es lo que está pasando en México, las autodefensas asumiendo el negocio de los caballeros templarios, ahora enfrentándose con el ejército. Lo que pasó en Colombia hace un par de años. Entonces la realidad es compleja y difícil. Muy bien, y desde que Estados Unidos y el régimen castrista anunciaran el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la gente de La Habana dice que aún no siente los cambios. Poco ha cambiado en las calles de La Habana desde que Cuba y Estados Unidos anunciaran que restablecían sus relaciones diplomáticas luego de 53 años en suspenso. Yo creo que hay un proceso de normalización que va a ser muy largo, muy lento, pero de inmediato hay un cambio positivo. Hay menos presión a la economía cubana, menos presión sobre el gobierno cubano y esto debe tender a mejorar las cosas considerablemente. En la isla se levantarán algunas restricciones a viajes de familiares y a empresas de telecomunicaciones y se incrementará la cantidad de dinero que puede enviarse de Estados Unidos a Cuba de $2.000 a $8.000 por año. Sin embargo, este activista de derechos humanos, que ha sido varias veces encarcelado a lo largo de 8 años por actividades ligadas a la oposición, asegura que el fin del embargo no resolverá los problemas de Cuba. Además, el presidente Raúl Castro todavía se niega a dialogar con grupos opositores. No creo que va a haber un efecto inmediato, sobre todo en materia de derechos civiles y políticos. Aquí creo que seguiremos teniendo la misma situación, porque para que mejore se requieren reformas profundas y el gobierno de Cuba no está dispuesto a hacer esas reformas.
Muy por el contrario, el Ministerio Cubano de Turismo cree que ahora que los viajes entre Cuba y Estados Unidos ya están permitidos para familiares, diplomáticos o artistas, el levantamiento del embargo podría traer a 1 millón de visitantes a la isla cada año. Sin embargo, el presidente Obama no puede revocar las leyes del embargo sin el apoyo del Congreso, y con una Cámara dominada por los republicanos que se oponen a estos cambios, puede que pase algún tiempo hasta que Cuba pueda abrir completamente sus puertas. Muy bien, recién han pasado 2-3 semanas del anuncio de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Luego de 50 años que han vivido así, hay yo creo que impaciencia, ¿no?, por parte de los cubanos que quieren tener pues algunas facilidades, ¿no?, y vivir distinto. Sí, esperar cambios es imposible en tan poco tiempo, además todavía en un proceso que creo que prácticamente recién está comenzando. Claro, es decir, claro. La primera reunión oficial va a ser a fin de mes, todavía hay mucho pan por rebanar. Claro. Ahora, lo que sí hay son expectativas, y eso es un punto positivo, que hayan muchas expectativas. Yo he tenido la oportunidad de leer mucho sobre diferentes grupos cubanos y con cuáles son sus expectativas. Por ejemplo, estuve leyendo acerca del sector vinculado a la cultura y las artes, y cómo para ellos habrán expectativas de tener acceso a información a la cual no tienen, por ejemplo, vía internet o vía libros, tener acceso a cine o a cine distinto, Claro. a información. Todo eso genera expectativas de, vamos, cómo mejorar y cómo transmitir también la cultura cubana al exterior con todas las dificultades que existen por culpa del embargo, ¿no? Subir los sueldos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy ya leía que decían que difícil es para la industria cinematográfica estadounidense filmar en Cuba. Y han hecho muchas películas acerca de Cuba filmadas en cualquier otra parte menos en Cuba. Y uno dice, eso se podría haber hecho, y eso genera también trabajo y genera Claro. también círculos de cultura importantes. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí en TV Perú Mundo. Vamos a regresar con información desde Francia y el regreso de Charlie Hebdo y también la primera caricatura luego de la masacre. Y también en Argentina, emblemáticos dibujantes argentinos como Quino han homenajeado en el Museo del Humor a sus colegas de la revista francesa. Volvemos.